decido seguir en la senda que tú me trazaste. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. Muchos que ayer caminaron por la senda que estoy transitando, hoy no están porque fracasaron, dejándolo todo porque se cansaron. Hoy no están porque fracasaron, dejándolo todo porque se cansaron. Los traidores no entran a los cielos, como Judas no se convirtieron. Fueron falsos que siempre fingieron la falsa apariencia del que no entra al cielo. Fueron falsos que siempre fingieron la falsa apariencia del que no entra al cielo. Cuando el Padre decida llamarnos, solo fieles serán coronados. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. Es que recibí una tentación tan grande que no pude soportar. Mentiroso. ¿Sabe qué le faltaba? Oración, vigilia, ayuno. Ayuno. Búsqueda del rostro del Señor. Aquí dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 13. Ni tampoco, óigalo bien, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Tiene que negarse, señora, señorita, a vestirse deshonestamente. Tiene que negarse a eso. Tiene que vestirse como cristiana, honestamente, para no estar siendo una piedra de tropiezo. Amén. Aleluya. Eso es presentar sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Pero también dice: sino presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermano, varón, ¿qué hace usted en su casa? Que porque es su casa,
en un pantalón corto o en solos interiores allí en su casa. Usted como hombre, ¿y no están sus hijas ahí? ¿Y no están sus hijos también, varones? ¿Y no están sus hijos viendo su ejemplo? ¿Qué hace usted? Eso es presentar sus miembros a la iniquidad, al pecado. Así sea su casa. Usted no se le puede olvidar que en su casa sigue siendo cristiano. En la calle tiene que ser cristiano. Como voy a la calle me voy a poner un pantalón que casi no me cabe el pie para entrarlo. Un tubo. Lo que va caminando es un embudo. Grueso arriba y abajo. Que ya no se sabe si le pasa el líquido. Se le va a detener la sangre. Un pantalón todo roto, todo despedazado, que parece que los perros lo hayan encontrado de camino. Eso no es para cristianos. ¿Quién dijo que eso era para cristianos? Aún la forma de cortarse el cabello, hay formas claras para cristianos y hay formas claras, sencillas para paganos. Si usted va y se mete a una peluquería donde solo pecadores entran, va a salir todo mordido, trasquilado, porque el individuo está acostumbrado a dejarle brillante el coco, hermano. ¿Verdad que sí? No, usted vaya donde haya un peluquero, uno que corte el cabello, que sea cristiano, y dígale, yo me peino como cristiano. No preste su cuerpo a la iniquidad. Busque cómo honrar a Dios en su manera de vestir, en su manera de hablar, en su manera de ser, en su manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Eso es. Mire, hermano, el verso 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo la salvación, bajo el regalo eterno concedido a mi alma. Aleluya, no estoy bajo una ley que me juzga, estoy bajo la gracia que me perdonó, que me limpió, que me lavó con la sangre de Cristo. Dele gloria al Señor. Mira, hermano, el que es nacido de Dios. ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? Pero no lo diga así con miedo, hermano. Aquí no estamos regañando a nadie. Algunos dicen, y ustedes aguantan ese regañón. Yo no regaño a nadie. Yo doy lo que está aquí escrito. ¿Cuántos son nacidos de nuevo? Si usted no ha nacido de nuevo, no verá el reino de Dios. Lea lo que dice Juan capítulo 3, verso 3. Y no se quede viéndome así con esos ojos raros. No, el que no es nacido de Dios no verá el reino de Dios. El que no nace de nuevo. Juan 3, 3. Si no has nacido de nuevo, no verás el reino de Dios. Sencillamente. Y yo le voy a hablar de los que son nacidos de Dios, los que han nacido de nuevo. Mire, hermano, el que es nacido de Dios no peca, no practica el pecado. Y busque conmigo lo que está escrito en Primera de Juan, capítulo 3.
ahí cerca del libro de Apocalipsis. Sea bendito el Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, dice la palabra: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que peca es porque no ha conocido a Dios. El que lo conoce se resiste, hermano. Se resiste, y mucha gente ha dado la vida, la cabeza, pero no ha obedecido al diablo a corromperse. Hay gente que lo han maniatado para que se tome una cerveza, que se tome la botella de licor, y se ha negado, le han tumbado los dientes, lo han golpeado, pero por su voluntad no ha permitido. Pero si no tiene a Cristo en el corazón, ¿cuántas hay que tomarse? Dice. Se le activa otra vez el demonio que tenía adentro. El que peca no ha visto ni ha conocido a Dios. Bendito sea el Señor. Sigo leyendo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él que es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Lo está leyendo? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto, a ver, léanlo ustedes, el verso 10, vamos. ¿Se da cuenta? En esto se manifiesta. En esto es manifiesto. Manifiesto es revelado, es visto. Usted sabe cuando ve a alguien pecando, en el pecado que sea, y que va a una iglesia, ¿qué es lo primero que usted dice? Ese no se ha convertido. Ese no es de Dios. Es mentira. Tiene una Biblia en la mano. Es miembro de una congregación, pero no es de Dios. Sencillo. Entonces, ¿de quién es? Del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que peca es del diablo. El que vive pecando no es de Dios. Por eso les decía anteriormente que no se confíe que porque es su tío, usted va a dormir con él ahí cerquita de la cama. Es su tío, pero es un impío. Póngalo a dormir allá afuera. O duerma usted afuera y él que duerma adentro. No se confíe, porque esa persona está gobernada. Hay gente que le ofende que se le diga eso, porque quiere demasiado a su primo, quiere demasiado a su tía. Pero ¿qué puedo hacer yo? Yo le estoy diciendo lo que está escrito. Es más, si usted va en un carro y va con uno ahí al lado, que usted sabe que no es un simple Jonás que se puede desbarrancar el carro. No,
Es que es un impío. Es un pecador que va ahí. Y si usted ora, ore por usted. Que si el carro se precipita, por lo menos usted quede vivo. Porque ahí va el peligro. Sí, Señor. Eso no es cualquier cosa. Le estoy hablando verdades, no exageraciones. Y mire, hermano, gloria al Señor. Dice la palabra en el capítulo 5 del mismo libro, Primera de Juan 5, verso 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Lo está leyendo? Pues aquel que fue engendrado por Dios, el maligno no le toca. Y sabe que estuve viendo el original de este verso, que la mayoría de las versiones modernas lo cambiaron para culpar a Dios. Qué cosa más horrible. Y sabe que yo tengo una Biblia que fue traducida en el año 1567, hace 4 siglos y medio, y fue traducida del latín al español. Esa es la Biblia del oso, así se le llama. Fue traducida bajo unas persecuciones terribles, y muchos de los que trabajaron eso murieron por esa causa. Pero esta versión dice que el que dice que está en Cristo se guarda a sí mismo. Esa es literalmente la expresión que está escrita en este versículo 18 de la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, verso 18. Aquí dice otra cosa. Aquí dice, aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Ni siquiera la frase está bien escrita. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Noten, el enemigo es astuto y el maligno no le toca. Pero el original dice, aquel que fue engendrado por Dios se guarda a sí mismo. Es otra cosa. Decir que Dios me tiene que guardar a mí, que si yo peco la culpa es del Señor, es una aberración doctrinal y es un atentado en la predicación del Evangelio. El Señor nos guarda, pero tenemos que cuidarnos y guardarnos nosotros mismos. Usted tiene que guardarse. Dios le ha dado la autoridad, le ha dado las armas de la milicia que no son carnales, le ha dado la autoridad, el poder. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ese poder es delegado a usted y a mí. Y el capítulo 10, verso 19 de Lucas dice, os doy potestad de hollar, de pisotear serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Por qué ha pecado? Pregúntese usted por qué ha pecado. Porque cuando se arrodilla a orar se queda dormido. Porque no busca a Dios de corazón.
porque le huye. Le huye a buscar a Dios. Entonces se mantiene la carne viva. Y la carne viva en cualquier momento puede caer, porque está viva, no está procesada. Entonces, ¿qué quiere, pastor? ¿Que yo me muera? Pues ¿sabe qué dice la Biblia? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué está diciendo? Yo tengo que crucificar esta carne. Y si he nacido de nuevo, tengo el poder. Y si he nacido de Dios, la naturaleza mía no me puede gobernar. Ya no me gobierna la mente, ni me gobiernan la concupiscencia de la carne. No me gobierna ninguna de esas cosas, porque nací de nuevo, soy una nueva criatura. Y mi anhelo profundo es buscar a Dios, servirle a Él, y no puedo ser arrastrado de cualquier cosa. Poder en la sangre de Cristo. Y la persona tiene que ser así. De lo contrario, oiga lo que le voy a decir. Si usted no sacrifica esa naturaleza, fácilmente puede caer en adulterio. Sea hombre o sea mujer. Sí, señor. Y hay mujeres que dicen, bueno, como mi marido cayó en adulterio, entonces yo me voy a vengar. Déjese de tontadas. No se corrompa su alma. No se venda al pecado. Si usted no ha caído, no caiga. La Biblia dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no caeréis jamás. El problema es que la persona ni estudia la palabra, ni se ha llenado de la palabra de Dios, ni tampoco busca a Dios con responsabilidad. Y entonces está allí, que sí es cristiano, pero no tiene fuerza para nada. Se le acerca a la compañera de trabajo en la empresa y le dice, mira, no creo que usted diga que es pecado que salgamos a almorzar. Y se lo lleva como cordero para el matadero. No es un pecado que vaya a almorzar con ella. El pecado viene después. Ya después que comió empieza a mover la serpiente la lengua, sea hombre o sea mujer. Y muchas damas han salido con compañeros pecadores a almorzar y han regresado con un embarazo. Uy, qué exagerado ese hombre, dice. No es exagerado. Es que yo conocí el mundo, yo lo conozco. Yo sé qué es el mundo. Yo sé qué es servirle al diablo. Yo sé que es estar en las garras de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Y no quiero volver a estar en esas garras. La sangre de Cristo lavó mi alma. Me libertó. ¿Cuántos hombres y mujeres los han llevado a una supuesta fiesta? Y lo primero que el diablo le dice, mire, usted como es evangélico, usted no va a beber licor. A usted le vamos a poner una mesa especial y le vamos a poner su refresco del gusto suyo. Y claro, el tipo llega y se mete la primer gaseosa esa dulce y sigue la parranda y ya el diablo está ahí porque es una reunión con Satanás. ¿Qué hace usted como cristiano donde vive el diablo?
Señor lo reprenda. Al poco tiempo viene una copetuda o un copetudo y se le hace al lado y le entra en diálogo y termina emborrachándose el infeliz. ¿Por qué no huyó? ¿Por qué no fue capaz de decir no? Porque la naturaleza que tiene no está procesada. Porque no ha nacido de nuevo. A Dios sea la gloria. Porque no se cuida el que es engendrado de Dios, aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado. Aquel que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo. Que vamos a tal parte, tengo un compromiso. No puedo. Así le diga, le lavaron el cerebro, lo volvieron un tonto, porque hay mujeres atrevidas y hay hombres atrevidos. Y le van a decir, mire, la volvieron ya una tonta, mire cómo se viste. Mire que ya no se pone ni uñas largas como águila, uñas de colores. Ya no se las pone, la tontearon, se tontearon en usted. ¿Qué importa que para el mundo sea una tonta? ¿Qué importa que para el mundo sea un tonto? Pero para Dios es un tesoro especial, comprado con la sangre del Cordero. A su nombre, gloria. Aleluya. El Señor Dios pone a nuestra disposición la muerte y la vida. Le voy a leer el capítulo 30 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 30 verso 14. Deuteronomio 30, 14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Mire lo que Dios hace. Dios le pone la muerte y le pone la vida. Le pone el mal y le pone el bien. Escoja. ¿Por qué vive así descarriado? Porque escogió el mal. ¿Por qué vive todo apagado? Que no puede ni decir amén. Cuando le dicen, diga amén, apenas se le trabaron las mandíbulas. ¿Por qué? Porque escogió el mal. ¿Qué más dice? Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión. Verso 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y le sirvieses, yo os protesto hoy que de ciertamente no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Hay un elemento poderoso ahí. Usted estaba viendo que el Señor está diciendo, si no guarda estos mandamientos, si no caminas por esta senda, los días se te van a cortar.
Y usted sabe los miles y miles y miles y miles, millones y millones de hombres y mujeres que han sido cortados de la tierra. Jovencitos, adolescentes, niños de 10, 12 años, ya matados a balazos, a cuchillazos, porque se descarriaron, dejaron a Dios, buscaron al diablo y el diablo les pagó mal. Fueron cortados de la tierra. Verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que han recibido la vida? Él es vida para ti. Mire, es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que los había de dar. Eso no necesita mucha explicación. ¿Sabe que necesita? Subrayarlo y leerlo usted en su casa. Y comprobar que si tiene 30 años y ya tiene cáncer, tiene que comprobar por qué. Si tiene 30 años y ya está todo encorvado, tiene que buscar por qué. Porque Dios es un Dios de promesas, de pactos, un Dios de prolongación de la vida, un Dios de bendición. ¡Aleluya! La bendición tiene que correr por sus huesos, sus venas, su sangre. ¡Aleluya! Por sus arterias. La bendición debe correr desde la cabeza a la planta de sus pies. A Dios sea la gloria por siempre. Mire, hermano, el problema es este. Aquí dice la palabra, y búsquelo en Proverbios 29:1. Que el hombre que reprendido endurece su cerviz, pronto será quebrantado y no habrá para él medicina. Aquel al que se le llama la atención. Mire, hay gente que se le llama la atención, se le aconseja, se le dice, y ellos viven en una obstinación. Y ahora vemos la palabra, la definición, para que usted se dé cuenta qué es vivir obstinado. Porque el último pasaje que vamos a ver tiene esta palabra, pero le doy la definición. Obstinado, que no cambia su opinión o proceder, óigalo bien, pese a las razones en sentido contrario. Hay gente que usted le está mostrando, pero usted va a fracasar, aquí se va a meter en un hoyo, aquí va a caer. Como que vaya alguien ayudando a dirigir un vehículo y le diga, mira, ahí hay un zanjón, se va a meter, frene. Y el otro dice, no, esto pasa. Sí pasa, pero las llantas para encima de él. O sea, hay gente que usted le está diciendo y hasta pierde uno el tiempo, hermano. Yo me he sentado con personas que llevamos rato hablando y hablele y dígale. Y cuando veo a los 2 días a la semana, está haciendo exactamente igual. Perdí mis 2 horas, perdí mi hora. Digo yo, lástima mi tiempo. Tanto aconsejarle, tanto decirle a ese obstinado. Porque él no cambia su opinión o proceder pese a las razones en sentido contrario que se le están diciendo. Es decir, se le está hablando, si usted se mete por ese camino, si usted hace eso, si usted no deja esa amistad que tiene,
Si usted no deja esa amistad, joven, señorita, caballero y viejita también. Si usted no deja esa amistad que la está llevando y dice que la va a llevar a una fiesta, como usted no sabe, la va a meter a una discoteca. Y cuando se dé cuenta, hay un endemoniado ahí diciéndole que salga a bailar. Y la viejita dice, bueno, en toda la vida pues me pasé como muy recogida, pues hoy voy a, ¿entiende? A darle freno suelto. Ya le quité el freno de mano y el freno es pata. Y sale. Y sale la multitud de arrugas bailando. Ese es el pecado. El hombre que es reprendido, que lo aconsejan, que lo reprenden, que le hablan, que le dicen y no cambia su postura, no cambia ni rectifica su camino, sigue igual, sigue enredado igual, sigue con una cuenta en su teléfono, hermano. Eso es importante que usted revise. ¿Cuántos impíos, pecadores, corruptos tiene ahí en sus cuentas? Aún algunos en una cuenta de Facebook, lo que tienen ahí es un basurero terrible, hermano. Abren eso y aparece el diablo, la diabla, el demonio, la bruja, el hechicero. Todo eso es lo que tiene en la cuenta. ¿Cómo quiere vivir una vida honesta? Esos son ombligos sin cortar. Esos son conexiones al mal. Que de un momento a otro, le entra una llamada. Hola, que le estaba recordando. Hace años no nos vemos. Y empieza. ¿Para qué tenía ese demonio ahí metido? ¿Sabe que cuando el Señor le habló a Israel de lo que se llevaba a la casa? Y dice, no llevarás cosa inmunda a tu casa. Hay que ver qué lleva a la casa, pero hay que ver qué tiene en ese teléfono. Hay que ver qué tiene. Cuánta basura tiene. Cuánta inmundicia tiene. Mire, hay gente tan sinvergüenza que tiene una cuenta de cualquiera de esas cuentas virtuales y le dan like y le dan me gusta a cualquier impío, a cualquier falso profeta, a cualquier predicador falso. Como que el dedo ya lo tienen entrenado para, ¿entiende? Porque viven en eso. Uno no lo hace porque no les queda tiempo. Y porque el verdadero cristiano sabe a qué le va a dar me gusta. Creyentes que ven a ese caballero por allá de Honduras, que sale maldiciendo a la gente, insultando, y ahí están ellos. ¿Cómo me gusta? Sale Barrabás en la cuenta que tiene, y cómo me gusta Barrabás. El que no me gusta es ese Jesús. Puros endemoniados, cuentas de endemoniados. Tiene que revisar su cuenta, señorita. Revise su cuenta, caballero. Revise su cuenta, señora.
Revíselo. Revise su cuenta. Ya usted es casada, no debe tener esos impíos ahí en su lista, en su página, en su cuenta. ¿Qué hacen esos filisteos, amorreos, fereceos y feos metidos ahí en su cuenta? ¿Qué pretende? No haga como aquella señora. Llegó mi tiempo. Ya en un mes se seca este. 6 años y la que se está secando es ella. Sí, hermano. Le voy a dar un ejemplo final. Busque el segundo libro de las Crónicas, el último capítulo, 36. Aquí hay una palabra terrible, hermano. Porque no podemos culpar a Dios. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 36. No podemos culpar a Dios de nuestra desgracia, de nuestro fracaso. El que fracasa es porque quiere. El que está en la desgracia, en la derrota, es porque quiere. No porque otro lo haya empujado y lo haya puesto una pistola que tiene que pecar. No, señor. Si usted es nacido de Dios, no practica el pecado. No lo practica. Si es nacido de Dios, no practica la mentira. Hay gente que para quedar bien, eso mienten por un lado, mienten por otro. Son mentirosos. Son impíos ahí al lado suyo. Si usted agarra en la mentira a alguien que está mintiendo, no le crea ni siquiera que se baña, hermano. Porque hay gente que le miente a cualquiera y en cualquier cosa. La mentira la tienen adelante para quedar bien. Poder en la sangre de Cristo. Escuche esto que está escrito en el capítulo 36 del segundo libro de las Crónicas, el verso 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Mucha gente es exhortada. Dios le ha hablado. Dios le habla a través de su palabra. ¿A cuántos Dios les está hablando hoy? ¿De verdad? A ver, allá no vi sino uno que levantó la mano. Si Dios le está hablando, levante su mano, levántela, levántela. Si Dios no le ha dicho nada porque usted es ya un Dios en la tierra, pues siga siendo así, que ya sabe lo que lo espera. Pero oiga esto. Dios le habló a través del profeta Jeremías. Y de hecho, que el capítulo 27 del libro del profeta Jeremías, que no lo vamos a ver ahorita, está dedicado a pronunciar Dios una palabra de juicio contra Israel, contra el pueblo y contra Sedequías. Porque se apartaron, violentaron todo, y el Señor les prometió que los entregaría en las garras de los babilonios. Cuando Dios es misericordia. ¿Cuántos saben que Dios es misericordia? Dios es paciente, pero muy paciente. Y por eso hay gente que dice, mentira lo que dicen. Yo
llevo 2 años de descarriado y estoy feliz. Espere, que la factura está cobrando intereses. Cuando se la pase, alabado sea Dios. Dice que no aceptó, no se humilló ante las palabras que Dios le había dicho a través del profeta Jeremías. Verso 13, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz. Y aquí está la palabra que ya vimos. Obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Y por eso, hermano, es que muchos se pierden, porque Dios no obliga a nadie. Dios invita, pero no obliga. Dios le dice, si quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si no se quiere negar, Dios no lo obliga. Dios le dice, mire, le pongo la vida y la muerte, escoja. Si quiere escoger la muerte, Dios no lo obliga a escoger la vida. No lo obliga. Sigamos leyendo. Verso 14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. Mire eso. Siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Mire esto. Este hombre, Sedequías, el rey del pueblo, permitió, él mismo no le importó corromperse y pecar. Él mismo sabía que la iniquidad se había aumentado en los principales sacerdotes. Los ministros de culto se habían corrompido. El pueblo aumentaron la iniquidad, es decir, se proliferó la maldad entre el pueblo y no había quien la corrigiera. ¿Qué más dice? Siguiendo las abominaciones de las naciones. Ese es un problema terrible en el tiempo que vivimos, que la mayoría de las congregaciones, porque nunca antes habíamos estado en medio de tanta gente descarriada, de tantos falsos profetas, apóstoles, pastores, líderes de todo tamaño como este tiempo. Nunca. Es una cosa impresionante. Y entonces habían aumentado la maldad y habían puesto en práctica todo lo que las naciones paganas hacían. Ese es un retroceso de cualquier congregación, de cualquier organización evangélica, que después de haber botado la basura, la van a recoger. Muchas congregaciones, después de haber botado las celebraciones paganas, corruptas que el mundo celebra a sus ídolos, las iglesias evangélicas lo están adoptando porque cayeron de la gracia. Sus sacerdotes, como dice el capítulo 22 del profeta Ezequiel, sus sacerdotes violaron el derecho, violaron la ley, se corrompieron. Y cuando los líderes del pueblo se corrompen, el pueblo se desemboca a la maldad en todos los aspectos y en todas las áreas de iniquidad. Y eso provoca que Dios intervenga. Eso provoca que Dios traiga el juicio. Y mire, hermano, la iniquidad siguiendo a todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén.
después de pecar y corromperse afuera, entonces llevan la maldad, la iniquidad, el contagio a la casa de Dios. Y por eso, en el tiempo que vivimos, hay congregaciones que en el sótano o en el basement, como se conoce en Estados Unidos, allí tienen la Cristoteca. Allí se bebe licor para poder alabar a Dios con más fuerza, dicen. El pecado es tan grande que tal vez a usted le cause hasta molestia lo que voy a decir. Pero hay congregaciones que ya tienen hasta mujeres contratadas para corromperse sexualmente. Beben licor, son discotecas, bailan, hacen de todo. Porque para todo corrupto van a encontrar allí que hay en qué ocuparse. Pero Dios está viendo. Y aquí dice que contaminaron la casa de Dios que él había santificado en Jerusalén. Y Jehová Dios, escuche esto, Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Dios tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos, verso 16, hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios, la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. ¿Y sabe cuál fue la pequeña disciplina? 70 años esclavos en Babilonia. 70 años es toda una vida. Allí murieron dentro de Babilonia miles y miles y miles del pueblo que ya no pudieron regresar a ver la libertad y a servir a Dios. ¿Quiénes fueron los culpables? Los sacerdotes, los ministros de culto, el rey Sedequías, uno de los culpables, porque hubieron varios. Dios los enjuició y el pueblo fue llevado, y el Señor siguió hablando que el pueblo no volvería del secuestro que les hicieron hasta que terminaran los 70 años profetizados por muchos profetas. Cuando se cumplieron los 70 años, Dios movió a Ciro, un rey poderoso que tenía a cargo el imperio de la tierra. Él dice: todos los pueblos de la tierra, las naciones, me las dio Dios para gobernarlas. A ese hombre Dios le habló después de sus 70 años. Le dio orden de construirle un templo en Jerusalén. Y qué tremendo. Pero ¿cuánta disciplina? Pregunto yo hoy, ¿cuánta disciplina lleva usted, hermano y hermana? ¿Usted cree que hay gente que sabe y dice: hermano, parece como que yo estoy en una disciplina de Dios? Pues usted ya escuchó la palabra hoy y usted sabe si está en esa disciplina. ¿Y qué debe hacer? Humíllese. Humíllese. El que se humilla será enaltecido.
Dios levantará del polvo, de la humillación, aquel que pone su rostro en tierra, su corazón en el piso y se humilla. Dios lo va a levantar y le va a quitar esa disciplina terrible de su vida. Porque el pueblo en esos 70 años fueron esclavos. Y en esos 70 años sucedieron cosas terribles. Como por ejemplo, muchas mujeres en embarazo les abrían el vientre con una espada, les sacaban los hijos, los estrellaban contra las piedras. Sucedieron cosas horrorizantes. Porque dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Dios le ha hablado a usted hoy. De usted depende si sigue obstinado. De usted depende si dice, bueno, yo oí el mensaje, yo oí y Dios me habló, pero yo no puedo cambiar por darle gusto a ellos. Pues un día llorará su desgracia, su derrota, su miseria y su fracaso. Pero escúchelo bien, nunca culpes a Dios de ese fracaso. Nunca culpes a Dios de esa desgracia. Nunca culpes a Dios de ese matrimonio mal hecho. Nunca culpes a Dios. No vino un ángel a obligarlo a usted que se casara con ella, ni a usted con él. Eso fue su propia decisión. Si usted está sufriendo solo, si usted pasa noches llorando, siga llorando, porque fue usted. No culpes a Dios. Humíllate para que Dios tenga misericordia y te levante un día y esas cadenas sean rotas y pueda proclamar su libertad. Póngase de pie, hermano. Aleluya. 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 Yo quiero que usted levante sus manos al cielo. Levanta tus manos.